días a todos. Espero se escuche bien. Voy a tratar de hablar lento y tener una dicción muy clara. Siempre se vicia un poquito el sonido. Y bueno, estamos muy contentos por la invitación del doctor Juan Calderón y un servidor. Como saben, bueno, somos miembros de la Asociación Mexicana de Ultrasonografía Crítica y Urgencias. Desde el 2014, pues nos hemos dedicado precisamente a dar la difusión de la importancia que tiene la herramienta del ultrasonido en la atención de los pacientes críticos. Tenemos diferentes cursos, seguramente algunos de ustedes nos siguen en la plataforma por los diferentes webinarios que el doctor Juanito ha tenido la oportunidad de estar elaborando durante ya 2 años. Dos pláticas bastante interesantes. En este caso me corresponde a mí hablar de los accesos vasculares. Es uno de nuestros cursos que también ofrecemos en nuestra asociación. Y voy a compartir con ustedes esta charla. Espero que sea de su utilidad, porque hay mucho que hablar de accesos vasculares. Sin embargo, traté de hacerlo de una manera muy objetiva. Vamos a hablar de dónde viene la eficacia o cuál es el fundamento que existe para que esto se convierta en un estándar de cuidado y ya no sea una moda. Esto es una necesidad y esto, con el paso del tiempo, será prácticamente obligatorio en todos los hospitales, como lo es en Estados Unidos, hacer cualquier procedimiento eco-guiado o eco-asistido. Y posteriormente hablaremos de algunas situaciones que nosotros, cuando no utilizamos el ultrasonido o cuando no utilizábamos el ultrasonido, hacíamos pensando en optimizar la localización de la vena y hacer un tanto más sencillo el procedimiento, y muchas de esas veces, con ese tipo de cambios y ese tipo de modificaciones de posición, pues muchas veces estábamos haciendo lo contrario. Hay evidencia suficiente de eso y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Espero que no hayan tomado mucho pisco y estén todos sanos y salvos. Bien. Es un caso clínico. Voy a presentar dos casos clínicos rápidamente, casos en los cuales me ha tocado estar participando de manera directa o indirecta. Les presento el primer caso clínico de una femenina de 26 años de edad con un embarazo de 36 semanas que acude al hospital con cefalea, dolor en hipocondrio derecho, así como sensación de vómito. Hipertensa 180-110 con frecuencia cardíaca de 90, respiratoria 24, afebril, presente hiperreflexia con dolor a palpación en hipocondrio derecho, transaminasas elevadas, trombocitopenia, INR prolongado, hemoglobina 9.4. Se establece el diagnóstico de una enfermedad hipertensiva por el embarazo, se inicia infusión de sulfato de magnesio y desde luego la indicación de ir a cesárea. La paciente en el postquirúrgico, como protocolo en nuestro país, pues pasa a la unidad de cuidados intensivos, donde desarrolla una atonía uterina, un choque hipovolémico grado 3, pasa a quirófano de urgencia, se va a una histerectomía, se intenta colocar un catéter venoso yugular izquierdo, donde presenta un hematoma con oclusión de la vía aérea superior, se tiene que intubar de urgencia, se intenta colocar un catéter venoso subclavio del lado derecho, termina con neumotórax y hemotórax, el cual es en empiema, y la paciente dura cerca de 6 meses en la terapia intensiva. El segundo caso es el paciente de 65 años, conocido como una fibrilación auricular, estaba anticoagulado, presenta ictericia, dolor en hipocondrio derecho, el paciente tiene un dolor en morfi positivo ecográfico, hipertenso también con respuesta inflamatoria sistémica, se establece un diagnóstico de una cole, el paciente se programa de manera electiva por una colecistectomía, después del procedimiento pasa a sala general, donde presenta en la madrugada taquicardia, hipotensión, el residente que estaba de guardia pide apoyo para un ultrasonido, le da tiempo suficiente para intentar colocar un subclavio derecho, termina en hemotórax, se intuba, choque y bueno, situaciones que se han ido complicando. Y ante esta situación, pues uno se pregunta si esto que estamos haciendo es una buena práctica clínica, si brindamos una atención de calidad, si hay alguna, y la pregunta más interesante es si hay alguna herramienta que nos ayude a disminuir las complicaciones asociadas a los accesos vasculares, y es precisamente el ultrasonido. Conocemos perfectamente todas las indicaciones que existen. Entre ellas, las indicaciones para colocar un catéter está la nutrición parenteral total, el monitoreo hemodinámico, que ahora se pone mucho en tela de juicio, esta indicación solamente para colocar el catéter venoso central, ya que hay diferentes parámetros ecográficos que sustituyen perfectamente la presión venosa central.
La indicación de terapia de reemplazo renal y desde luego la administración de ciertos medicamentos irritantes y vesicantes para cada tipo de indicación. Sabemos que hay un tipo de catéter, el catéter venoso central convencional, el catéter permanente para hemodiálisis, el catéter de Swan-Ganz, el catéter temporal para hemodiálisis y un catéter que actualmente en nuestro país está cada vez poniendo más, se está instalando con mayor frecuencia, que es el catéter central de inserción periférica, un catéter que cumple prácticamente las funciones del catéter venoso central con un menor número de complicaciones a nivel pulmonar por el tipo de abordaje en el antebrazo. El catéter puerto también para administración de quimioterapia. Una cosa muy importante que debemos recordar es que está bien definido y está muy claro que la técnica que utilizamos habitualmente por referencias anatómicas está asociada a múltiples complicaciones, ¿no? Y que evidentemente una referencia anatómica, pues es una referencia que nosotros consideramos como las estructuras que están cerca de la vena que vamos a canular y es lo que nosotros debemos identificar. Hay complicaciones muy importantes, las complicaciones van a variar de estudio a estudio que nosotros revisemos y dependen de muchos factores. Uno de ellos es el lugar de inserción. Es claro que cada tipo de abordaje que nosotros vamos a realizar tiene cierto tipo de complicación, ¿no? Dependiendo de la cercanía con las estructuras que vayamos a canular. La condición del paciente es importante. Los pacientes delgados, los pacientes emaciados, los pacientes con los pulmones en hiperexpansión, desde luego, son más susceptibles a cierto tipo de complicaciones. Los pacientes obesos, por ejemplo, en los cuales no se puede poder observar adecuadamente las estructuras anatómicas. Otro aspecto importante es la experiencia del operador, y esto es con ultrasonido o incluso sin ultrasonido. Entre más procedimientos una persona realice, desde luego el expertise que va tomando es mayor. Esto es independientemente se haga o no con ultrasonido. Y creo que lo más importante, y siempre soy muy insistente en esta situación, probablemente el aporte más importante que tiene el ultrasonido es que nos ha permitido a todos los que hacemos este procedimiento poder reconocer las diferentes variantes anatómicas. Siempre digo que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos iguales. Entonces, esto es para mí algo muy importante que nos permite identificar el ultrasonido cuando hacemos la evaluación preprocedimiento. Las complicaciones que nosotros conocemos, sabemos que pueden ser mecánicas y relacionadas a la inserción del catéter. De las complicaciones descritas está la punción arterial accidental, la punción accidental de los conductos linfáticos, la punción accidental del vértice pulmonar, la formación de coágulos por trombosis, relacionadas a la inserción, la obstrucción del catéter venoso central, la salida accidental y la embolia gaseosa. Es importante recordar que la tasa de falla de canulación del vaso llega a ser hasta del 20%, es decir, de cada 100 catéteres que coloquemos, 20 nos va a ser imposible canular. La punción arterial accidental está también bien descrito que estas complicaciones hay ciertos factores de riesgo que debemos conocer. Es más frecuente la punción arterial accidental en pacientes que son hipertensos, que cursan con alguna coagulopatía, que se utilizan agujas largas y de gran calibre, donde hay falta de experiencia del operador, donde las arterias son muy tortuosas o hay aneurismas. La punción de conductos linfáticos también es muy frecuente en aquellos pacientes que cursan con hipertensión portal, en los cuales hay abuso de drogas intravenosas por el aumento del flujo, por la trombosis. Desde luego, la punción accidental del vértice pulmonar, que esta es una de las más frecuentes, es sobre todo el factor de riesgo más importante son los pacientes adelgazados, los pacientes de edad avanzada con neumopatía obstructiva crónica, aquellos que tienen bulas apicales en los cuales se elige inadecuadamente la aguja, es muy larga en relación al cuerpo del paciente, o aquellos pacientes que están en ventilación mecánica con un PIB elevado y un volumen corriente alto. Esto es muy importante porque es frecuente. Otras complicaciones descritas está la formación de coágulos. Esto es muy frecuente cuando hay una mala posición o el catéter se retrae, cuando hay estados de hipercoagulabilidad conocidos del paciente, como los pacientes oncohematológicos, cuando hay infección del catéter, cuando el catéter es un material trombogénico. Esto cada vez es menos frecuente porque, bueno, las pruebas de calidad por las que pasan todos los productos de uso médico ya no lo permiten. Sigue habiendo por ahí un par de marcas que se asocian a más trombosis que otras. Cuando se va a infundir sustancias hiperosmolares o cuando los catéteres duran más tiempo del que es debido.
La obstrucción del CVC sabemos que se puede producir cuando hay acodamiento del catéter venoso central o incluso del equipo de infusión y puede haber ese reflujo de sangre hacia el equipo. La salida accidental del catéter, eso tiene que ver desde luego con la falta de experiencia en la fijación o los tipos de fijación. Esto es muy importante actualmente en las guías de accesos vasculares y terapia de infusión. Es muy claro, no debemos utilizar suturas a la hora de estar fijando los catéteres. Eso incrementa de manera muy significativa el riesgo de infección. Por lo tanto, ya hay dispositivos especiales que se fijan perfectamente a la piel del paciente, duran hasta 10 días sin necesidad de puncionar, de estar suturando. Y en Estados Unidos se estima que se colocan más de 5 millones de vías centrales al año. Las tasas de complicaciones llegan a ser hasta el 20%. Desde luego representa un número de complicaciones mecánicas muy importantes. Y esto fue precisamente la situación por las cuales han decidido cambiar las reglas. Y ahora en Estados Unidos no se pone un solo catéter venoso central, sino es ecoguiado. Anteriormente, nosotros sabemos que el acceso subclavio se prefería como una primera opción, ya que esta localización no interfería con los procedimientos quirúrgicos y presentaba un menor riesgo de infección. De los accesos que habitualmente nosotros utilizamos en el área de cuidados críticos, sabemos que tenemos el catéter que colocamos a nivel de la yugular, catéter que colocamos a nivel de la subclavia, catéter que estamos colocando actualmente en el tronco brachiocefálico, que más adelante lo vamos a ver, y desde luego el catéter que instalamos en la vena femoral. Comentaba hace un momento que dependiendo del tipo de abordaje que nosotros vayamos a realizar, hay cierto tipo de complicaciones y está bien descrito. Esta tabla es una tabla que muestra las complicaciones de acuerdo al abordaje cuando no utilizamos el ultrasonido. Si nosotros elegimos puncionar la vena femoral en un adulto, la complicación más frecuente es que vayamos a puncionar la arteria femoral. Si nosotros elegimos la vena subclavia, sabemos, independientemente del lado, la complicación más frecuente pues es la presencia de un neumotórax. Cuando es un paciente pediátrico y elegimos el abordaje subclavio, la complicación más frecuente es el hemotórax. Y cuando nosotros elegimos puncionar la vena yugular interna, desde luego la complicación más frecuente descrita cuando no se utilizaba el ultrasonido, pues era la punción frustra, es decir, había problemas a la hora de canularlo. Esto de manera significativa se reduce con el uso del ecógrafo. Entonces, ahora, si ustedes revisan las guías de accesos vasculares, la primera opción siempre cuando utilizamos el ultrasonido es la vena yugular con una corte transversal y un abordaje fuera de plano. Eso es lo que actualmente está recomendado. Y si ustedes preguntan de dónde viene todo esto, desde hace cuánto tiempo estamos demostrando que el uso del ultrasonido es mucho mejor, pues data desde 1978, ¿no? Donde este señor que es Ullman y colaboradores empiezan ya a hacer los primeros estudios donde ellos pueden evidenciar que el simple hecho de localizar la vena con el ultrasonido, marcarlo y después hacer la punción a ciegas, ya disminuía el riesgo de complicaciones, ¿sí? Eso es algo importante. Ya es 1984, Leger publica ya las primeras ventajas y la disminución de complicaciones utilizando el ultrasonido solamente de manera ecoasistida, que es importante entenderlo así. Una cosa es ecoasistida y otra cosa es ecoguiada. Ecoasistida es cuando se coloca el transductor, observas la vena y puncionas a ciegas. Esa técnica en este momento pues no es la indicada. Posteriormente, Bon y colaboradores comunican ya la primera canulación de la vena yugular interna con ultrasonido en modo bidimensional. Ya durante esta técnica es importante, ya visualizan de forma directa la punción de la vena y cómo avanza la guía a través de la vena yugular. Esta fue prácticamente la primera punción que se realizó ecoguiada en 1989. Si se dan cuenta, no hace mucho tiempo, ¿no? Y ustedes revisan los metaanálisis que existen actualmente, son muy claros en cierto tipo de ventajas que nos ofrece, de cual voy a hablar más adelante. 1990 es un estudio bastante interesante de Mallory, donde empiezan ya a demostrar, a comunicar una mayor tasa de éxito
y menor número de intentos y menor número de complicaciones. Pero este artículo tiene la particularidad que precisamente en aquellos pacientes en los cuales se intentó canular inicialmente a ciegas, en el mismo sitio que se había intentado, esa vena se pudo canular utilizando el ecógrafo. Hablaba de los metaanálisis que ustedes pueden revisar, son cerca de 20, 22 ya en este momento, desde 1990, ¿sí?, hasta el 2018, y es muy claro. Todos concluyen prácticamente lo mismo. De una manera sucinta podemos decir esto. La tasa de éxito al utilizar el ecógrafo es el 98%, el riesgo de complicaciones son menos del 5%, la reducción del tiempo de punción en más del 50%, al igual que el número de punciones. Importante que estas dos cosas, ¿verdad? Al principio que nosotros estamos empezando a hacer nuestra curva de aprendizaje, pues realmente no es tan efectiva porque tardamos hasta incluso el doble de tiempo en lo que preparamos al paciente, en lo que preparamos el ecógrafo. Desde luego eso nos incrementa un poquito más el tiempo en los primeros procedimientos. Las guías que ustedes pueden revisar, hay guías de urgencias, hay guías de terapia intensiva, guías de cardiólogos, guías de anestesiólogos, prácticamente concluyen todos lo mismo, menor número de complicaciones en todos nuestros pacientes. Y si nosotros hablamos de una manera concreta de qué nivel de evidencia y grado de recomendación tenemos en este momento, ¿sí?, podemos hablar de lo siguiente. Es claro que todas las guías le dan un nivel de evidencia y una recomendación fuerte a que el ecógrafo debe ser utilizado para guiar la colocación de accesos vasculares temporales y permanentes en adultos. También debe ser utilizado para la colocación de catéteres centrales de inserción periférica a nivel humeral con técnica de microintroductor. Es claro también que el ultrasonido tiene una mayor evidencia de mayor costo-beneficio que la técnica a ciegas. Debe ser utilizado también para colocar catéteres arteriales de manera rutinaria y desde luego también debe ser utilizado por enfermería cuando ya se observa que ese paciente de entrada es un paciente de difícil acceso vascular. ¿Qué otras recomendaciones existen con un nivel de evidencia menor, pero cada vez toman más fuerza? Es que el ultrasonido también puede ser utilizado para descartar la posibilidad de neumotórax posterior a la colocación del catéter venoso central. Ahí tienen una imagen de neumotórax que seguramente Juan lo va a explicar más adelante. Y también es importante entender que el ultrasonido también durante el mismo procedimiento puede utilizarse para poder observar el contraste salino a nivel de la aurícula derecha. Al agitar la solución y pasarlo por el lumen distal del catéter, se observa el contraste salino en la aurícula derecha, corroborando efectivamente que la punta del catéter está abocada en el lugar que debe estar instalado, ¿sí? ¿Qué más tenemos en relación a la evidencia? Hablan también de se debe cumplir un protocolo de adiestramiento por todos los médicos que están en áreas donde se colocan catéteres venosos centrales y arteriales. Desde luego, el adiestramiento debe ser con el uso de simuladores, son como los cursos que nosotros impartimos en nuestro país. Y desde luego se debe contar con la certificación de instituciones de salud o grupos de adiestramientos formales, ¿verdad? Eso es algo muy importante en relación a la evidencia del uso de los accesos vasculares. En relación a la evaluación de la anatomía vascular por ultrasonido, es importante comentar lo siguiente. Los accesos que vamos a mencionar, los abordajes son el abordaje yugular, el abordaje subclavio y el abordaje femoral. El papel del ultrasonido es muy importante en estas tres etapas. En realizar la inspección antes del procedimiento, es muy claro que preferimos actualmente la guía directa en tiempo real, es decir, un solo operador funcionando, guiando la aguja y posteriormente avanzando la guía. Y también es importantísimo para poder detectar complicaciones después del procedimiento, ¿sí? El primer aspecto importante que nosotros debemos reconocer cuando estamos utilizando el ecógrafo es, desde luego, saber diferenciar una vena de una arteria. Los aspectos más importantes que nosotros debemos tener claro es que la vena es una estructura de una forma más elíptica, es elipsoide, que la vena es mucho más delgada, generalmente es más grande que la arteria y lo más importante es que tiene una compresión a la hora que nosotros presionamos con el transductor, ¿sí? La arteria, por su parte, es una estructura
redonda, generalmente es más pequeña. Podemos observar incluso en su interior una imagen en doble riel que corresponde a la capa íntima por el desarrollo del músculo, y también es pulsátil, que eso es fundamental. Realmente la diferencia entre una arteria y una vena se puede hacer con el modo bidimensional, no necesitamos ningún otro tipo de software avanzado. Sin embargo, la mayoría de equipos pues también tienen software como el Doppler color, que nos permite identificar la dirección del flujo de sangre hacia el transductor. Eso es importante no confundir los colores que nos muestra el Doppler. El azul no siempre es vena, el rojo no siempre es arteria, porque eso dependerá cómo tengo colocado el transductor o el transductor en relación al flujo sanguíneo, y así entender que todo aquello que se acerca al transductor es color rojo y es arteria, desde luego, y todo lo que se aleja del corazón es vena, por lo tanto el color es azul. Tenemos otras maneras de poder identificar arteria y vena. Hay software como el Doppler pulsado, que nos permite poder graficar o podemos observar, ¿verdad?, el flujo, las características del flujo que tiene la vena o la arteria. Si ustedes pueden observar, en este caso tenemos la vena, se pone la caja muestra dentro, en el centro de la estructura vascular, y vean el flujo, que es totalmente irregular. No sigue ningún patrón, incluso tiene variación respirofásica. Cada que presenta estas alteraciones es porque el paciente está respirando. Si ustedes lo comparan, la caja muestra colocada en la arteria, tenemos desde luego las características del pulso, ¿no? El pico sistólico, la hendidura dicútica y el flujo diastólico. Por lo tanto, es fácil poder identificarlos. Esto es útil sobre todo cuando las venas son pequeñas y están muy cercanas a las arterias, porque incluso puede haber pulso transmitido hacia la vena y uno puede confundir cuál es la vena y cuál es arteria. Es muy raro, pero suele suceder. Y este es un caso que les presento. Es un paciente que tuvimos la oportunidad de atender. Estamos a nivel de la vena femoral, ustedes lo pueden observar, y llama la atención. Ven ustedes estructuras anecoicas, así se ven todos los vasos, desde luego, siempre y cuando pues no haya estructuras que estén en su interior, que nos pueden dar imágenes hiperecogénicas, como este caso. Observen, por favor, dónde está la arteria femoral, que incluso se alcanza a observar el pulso. Y vean a un lado la vena femoral. Cuando hacemos la prueba de compresión, no sé si alcanzan ustedes a distinguir, pero se ve incluso una imagen hiperecogénica, es decir, blanca en el interior de la vena, y eso corresponde, ¿sí? Vean esta imagen que se ve aquí, ustedes tiran, esta es la vena, y esto que está aquí corresponde al coágulo que estaba en la vena femoral. Es un paciente que tuvimos con influenza. Afortunadamente salió bien el paciente, a las 48 horas tiene deterioro respiratorio. Buscamos inmediatamente otra causa, hicimos un eco cardíaco y después nos fuimos a buscar las venas y encontramos ese trombo a nivel de la vena femoral. Para que ustedes se den cuenta qué tanto se endurece o qué tan duro es el coágulo. Vean esto, es el mismo paciente en la cual hicimos una prueba todavía de mayor compresión, e incluso logramos comprimir la arteria femoral que se ve a un lado, pero vean que la vena nunca coapta perfectamente sus paredes. Eso nos habla pues de una trombosis venosa profunda, y cuando nosotros ponemos el Doppler, vean cómo se reduce de manera significativa el flujo a nivel de la vena femoral, ¿sí? Bien, hablemos de aspectos importantes, los temas que vamos a tocar, los tres abordajes que les había comentado. Vamos a hablar de la vena yugular. Justo hay que entender que muchos de los pacientes que nosotros funcionamos tienen variantes anatómicas, y si nosotros no tenemos el ultrasonido, es imposible darnos cuenta por referencias anatómicas. Las variantes más frecuentes de la vena yugular que ustedes pueden observar son estas. La primera normalmente es esta, y esto quisiéramos tener en todos nuestros pacientes, donde viene la arteria carótida en el interior y la vena yugular discurre por un lado hasta llegar a la subclavia y formar el tronco brachiocefálico, y podemos observar las diferentes, permítame, déjame ver si puedo quitar esto. No.
podemos observar las diferentes variantes. Esta es una variante que también nos podemos encontrar de una manera frecuente, en la cual la vena yugular, por ejemplo, viene baja primero por el mentón, después se pone por debajo de la carótida y nuevamente vuelve a salir más adelante. Este tipo de pacientes son los que habitualmente intentamos puncionar arriba por técnica de referencias anatómicas y no obtenemos flujo, y cuando nos bajamos prácticamente hacia el esternón, podemos nosotros realizar la punción. Esto es frecuente, sobre todo útil saberlo cuando los pacientes van a colocarse un catéter para hemodiálisis. Estas son las dos maneras en las cuales el corte del vaso. Si ustedes utilizan una técnica o un corte transversal con la marca del traductor hacia el hombro derecho de la paciente o del paciente, ustedes pueden observar las estructuras vasculares de estas características. La arteria carótida es muy redonda hacia adentro, la vena yugular siempre por fuera, y muchas veces, dependiendo de la angulación, pueden incluso ver la subclavia. Si nosotros dirigimos el marcador hacia posición cefálica del paciente, entonces podemos observar el eje longitudinal, el corte largo de la vena yugular y también de la arteria carótida. Esto, así es como habitualmente nosotros empezamos el abordaje, la exploración para decidir qué tipo de acceso vascular vamos a colocar. Si ustedes ven ahí, tienen un corte donde se observa la tráquea, se observan los lóbulos de la tiroides, nos desplazamos en este caso hacia el lado derecho y lo primero que aparece es la arteria carótida y a un lado, pues la estructura redonda que colapsa, que corresponde a la vena yugular. Estructuras importantes que hay que reconocer, desde luego, es vean, vamos a ver si está por acá, no, pero ahí se ve la vena yugular que colapsa perfectamente, y arriba ustedes ven una imagen estriada que corresponde al músculo esternocleidomastoideo. Eso es importante para darnos cuenta de lo difícil que va a ser el abordaje. Cuando tenemos esta vena por debajo del músculo esternocleidomastoideo, va a ser muy difícil que nosotros podamos dilatar y eso le causa dolor al paciente. Por eso es importante hacer el rastreo de distal a proximal para saber en qué sitio es el sitio ideal para poder realizar la punción. Esa es una publicación interesante. Vamos a imaginar lo que ustedes tienen ahí es una jeringa, como si nosotros estuviéramos canulando desde la cabeza del paciente, ¿sí? Hacia acá están los pies, acá está la jeringa, estamos por detrás del paciente, y es un abordaje, fíjense bien qué interesante, porque habitualmente cuando nosotros instalamos un catéter yugular, vamos a hablar del lado derecho, lo primero que hacemos es palpar la arteria carótida y la referencia que tenemos es 1 a 2 centímetros hacia afuera. En teoría debemos encontrar la yugular. Eso es cuando lo hacemos con técnica a ciegas, por referencias anatómicas. Cuando nosotros metemos la aguja, la indicación es dirigir la punta de la aguja hacia la tetilla del lado derecho, ¿verdad? Hacia la tetilla del mismo lado. Esa es la referencia que habitualmente todos conocemos. Y entonces cuando hacemos ese abordaje, vean, si nosotros conocemos todas las variantes que existen de la vena yugular, realmente los únicos abordajes que estamos intentando o las únicas variantes que intentamos nosotros funcionar son estas dos, la del 16 y el 71%. Entonces, incluso a ciegas, si nosotros queremos tener mayor tasa de éxito, la punción tendría que ser de más medial, es decir, más cercano a la tráquea, hacia lateral, la misma dirección, para poder nosotros abordar estos 4 sitios o estas 4 variantes anatómicas de la vena yugular. Es decir, incluso por referencias anatómicas, nosotros no estábamos haciendo las cosas de una manera adecuada. Entonces, la punción que más se asocia a éxito es cuando puncionamos de medial a lateral, donde podemos prácticamente poder canular el 96% de las variantes anatómicas de la yugular interna. Les explicaba, esto es importante, el ultrasonido nos da la oportunidad de poder visualizar las características del vaso, incluso el mismo vaso, en diferentes regiones. Vean, este es un paciente en la cual estamos haciendo la exploración. Vean cómo empezamos de la porción superior a la porción inferior. Vean cómo la yugular
y la carótida, conforme nosotros modificamos la altura del traductor, también modifica la posición. La yugular generalmente es más delgada en las porciones superiores y conforme avanzamos hacia la porción de la clavícula, vean cómo incrementa el tamaño. Esto es el motivo por el cual los nefrólogos prefieren instalar los pies yugulares para hemodiálisis justamente lo más abajo que se pueda. Vean también acá, es nada más para que ustedes vean cómo se modifica la posición con el bajar o subir el transductor en el cuello de nuestro paciente. Entonces es importante que el ultrasonido nos permita a nosotros identificar el sitio exacto donde tenemos el mejor sitio de punción. ¿Cuál va a ser el sitio donde vamos a puncionar? Es muy sencillo, donde tengamos la vena de mayor calibre, donde esté lejos de estructuras anatómicas que nosotros podamos lesionar. Entonces, queda la punción más abajo cuando canulamos la yugular. Este estudio es bastante interesante. Es publicado por Troyanos, uno de los de referencias en relación a los accesos vasculares a nivel mundial. Vean, una de las cosas que nosotros hacíamos o seguimos haciendo cuando vamos a colocar un catéter yugular por referencia anatómica, lo primero que pedimos es que el paciente gire la cabeza. Si nosotros vamos a abordar el lado derecho, le pedimos que gire la cabeza hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso es algo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y el razonamiento es pensando que al momento de girar la cabeza hacia el lado contralateral de la punción, probablemente la vena se vaya a exponer y nos vaya a ser más fácil la canulación. Sin embargo, ustedes pueden ver este estudio en el cual, por resonancia magnética, se logra identificar que al momento en que se realiza el cambio o el giro de posición, observen cómo, ¿sí?, la arteria y vena con la barbilla en posición central tiene esta conformación. Al momento de girar la barbilla hacia el lado contralateral, ustedes pueden observar que la arteria prácticamente queda en el mismo plano de punción. La vena se carga sobre la arteria y entonces en esta situación es mucho más riesgo la arteria, ¿sí? Es por eso que en muchas ocasiones cuando le intentábamos a ciegas, pedíamos que girara la cabeza del paciente y a la hora de hacer el abordaje funcionábamos tanto la vena como la arteria. Justo eso lo demostró Troyano en resonancia magnética. Nosotros en nuestro hospital lo hicimos por ultrasonido. Fíjense bien, la primera imagen corresponde a la posición de la barbilla central. Después giramos la cabeza contralateral y vean cómo la arteria o la vena prácticamente se cabalga sobre la arteria, haciendo mayor el riesgo de poder canular la arteria carótida. Vean, igual, este es un ejemplo mucho más claro. La posición de la barbilla del paciente con la vena hacia un lado. Cuando giramos la barbilla, vean cómo la vena se cabalga sobre la arteria. Entonces, esta situación es una de las cosas o de los vicios que debemos nosotros quitarnos. No es necesario girar la cabeza del paciente. La barbilla del paciente debe estar en posición central y no es necesario que giremos hacia ningún lado. Un aspecto importante también cuando abordamos la yugular es si funciona o no funciona el Trendelenburg. Eso es bien importante. Muchos, cuando intentamos colocar un catéter, hacemos un Trendelenburg para ver si el paciente incrementa el área de la yugular y eso facilita la punción. Eso es lo que uno supone cuando hace ese tipo de maniobras, pero está bien documentado en este artículo del CHEST que precisamente ellos compararon un grupo de pacientes, elevaron la cabecera a 15 grados, a 0 y menos 15 grados de Trendelenburg y desafortunadamente no hubo ningún cambio significativo en cuanto al área de punción de la vena yugular. Es decir, realmente no es efectivo darle Trendelenburg de ni menos 15 ni menos 20 porque no facilita absolutamente nada la punción. Eso también es interesante, lo hicieron en pacientes con diálisis, en pacientes nefrópatas, también hicieron la prueba de Trendelenburg a menos 15 grados y realmente no hubo ningún cambio, no fue significativo, por lo tanto no es algo que se recomiende a la hora que estemos abordando este vaso. Y véanlo acá, lo demostramos también con este video. Nuestro paciente estaba con posición a 0 grados, bajamos la cabecera a menos 15 grados y prácticamente no observamos ningún cambio en el área de punción de la vena yugular.
Un aspecto también importante cuando abordamos la vena yugular es este. Hay que recordar que no somos simétricos, que la asimetría es muy frecuente. En la mayoría de pacientes, la vena que predomina dominante es la vena yugular del lado derecho. Sin embargo, se llega a describir asimetría hasta en el 62% de los pacientes. E incluso en el 32% de los pacientes, la vena yugular que predomina o la más grande es la vena yugular izquierda. Por eso es importante hacer la evaluación previa al procedimiento de ambos lados. Y un aspecto también importante es entender que la vena yugular es de las venas que más variación respirofásica tienen, es decir, la vena que más fácilmente se colapsa. Entonces, en un paciente en estado de choque, el colapso es mucho mayor y hace más difícil la canulación. ¿Qué sí funciona para incrementar el diámetro de la vena yugular y facilitar la punción? Esto, la maniobra de Valsalva. Si ustedes ven el paciente de nuestro video, tose y en ese momento se incrementa el diámetro de manera muy significativa. Entonces, eso facilita la canulación. Las variantes anatómicas de la subclavia, allí las tenemos. Habitualmente la estructura o la anatomía normal es esta, donde la vena subclavia pasa por delante del músculo esternocleidomastoideo, por detrás de la clavícula, y la arteria discurre por detrás y se une para formar el tronco brachiocefálico. Esta es la más frecuente, en esta me voy a enfocar. Si ustedes observan en esta, lo que podemos observar, bueno, perdón, les explico esto. Vean, corte transversal, corte longitudinal de la costilla. Vean dónde ponemos el traductor por encima de la costilla. Cuando tenemos el corte transversal, vemos esta disposición del vaso. La subclavia como una estructura redonda, la arteria subclavia por debajo y el músculo pectoral mayor. Cuando nosotros giramos nuestro transductor con el marcador cefálico viéndonos a nosotros, entonces tenemos la disposición en eje longitudinal, en eje largo, de la subclavia y de la arteria carótida. Aquí es importante decir que solamente tenemos la primera porción de la arteria axilar que se une con la subclavia. Es la única zona donde podemos canular realmente la subclavia. Si nosotros tenemos un transductor muy largo, lo que habitualmente canulamos es la arteria axilar más que la subclavia. Veamos cómo podemos localizarlo con ultrasonido en nuestro paciente. Ponemos el transductor justamente en la clavícula y observamos el corte transversal. Vean cómo giramos el marcador para que nos observe a nosotros y entonces discurre y observamos la vena y con un simple movimiento de inclinación, vean, por debajo aparece la arteria y es un movimiento prácticamente milimétrico el que nosotros debemos hacer para poder tener en plano la arteria y la vena. Esto es importante, que nosotros empecemos a adiestrar nuestra mano y el ojo para poder hacer el procedimiento de una manera más efectiva, ¿sí? Vean cómo se pone el transductor sobre la clavícula, viene el corte transversal, después giramos, se hace el corte longitudinal y solamente con un movimiento de inclinación entramos al plano donde está la arteria subclavia. Y vean estas imágenes donde podemos observar las estructuras. Aquí podemos observar esto que viene aquí es la pleura. Vean la cercanía que tiene, por ejemplo, con los vasos, que más adelante también lo vamos a ver. Esta es una costilla, ¿sí? Aquí está el músculo, que prácticamente lo vemos también en la imagen del ecógrafo. Tenemos el músculo, posteriormente vienen las imágenes hiperecogénicas que corresponden a las sombras de la costilla y podemos observar allí la arteria subclavia y la vena subclavia. Vean la cercanía que tienen ambas estructuras, pero lo más importante, vean la cercanía que tienen ambas estructuras con la pleura, ¿sí? Entonces vean en estos casos menos de 6 milímetros de la vena a la pleura. Por lo tanto, esto evidentemente nos da una idea de la mucha suerte que hemos, o la suerte que hemos tenido cuando funcionamos pacientes en la subclavia y no provocamos neumotórax. Vean la cercanía que existe de la vena yugular con la pleura. Son 6 milímetros prácticamente lo que podemos observar. Acá es para que ustedes vean el flujo de la vena subclavia y la arteria, ¿sí? Vean cómo
quiero que presten atención en ese movimiento que se realiza en el transductor. Ahí estamos en el corte de la vena subclavia longitudinal y vean cómo con un simple movimiento del transductor, en este caso hacia abajo, inmediatamente entramos al plano de la arteria. ¿Sí? Bien. Ahora les comentaba acerca de un abordaje que está tomando nuevamente empuje, que es el abordaje a nivel del tronco brachiocefálico, ¿verdad? El tronco brachiocefálico resulta de la unión de la vena yugular con la vena subclavia, ¿sí? Y el abordaje que nosotros hacemos es un abordaje longitudinal. Vean, esto es el corte a nivel de la vena del tronco brachiocefálico. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vean cómo está la vena yugular, ¿sí? El primer corte, cómo bajamos el transductor al momento en que nosotros pegamos con la clavícula, inclinamos el transductor y entonces aparece la vena brachiocefálica. Hay una parte de la vena subclavia supraclavicular, ¿sí? Vean. Empezamos en la yugular, es el corte, bajamos el transductor, llegamos a la clavícula, inclinamos un poco y aparece, vean cómo incrementa el área de punción, justamente esta zona donde se une la yugular con la subclavia, que es exactamente el tronco brachiocefálico. El abordaje de esta punción, pues es una punción en plano, es decir, vamos a observar prácticamente toda la aguja. Para que ustedes se den una idea, este es un procedimiento que hicimos, precisamente canulando la vena brachiocefálica del lado derecho. Ahí hicimos la inspección. Ustedes pueden observar que aparece incluso parte de la vena subclavia desde la porción supraclavicular. ¿Sí? Aparece ahora la vena subclavia, que es esa imagen negra que ven allí prácticamente. Y vean ahora que hicimos el procedimiento. Identifiquen bien cómo va a ir la aguja avanzando hasta la zona de punción. Corremos ambos videos. Vean cómo va entrando allí la aguja. Este es un eje longitudinal, es una punción en plano. Vean cómo avanzamos. Y en cuanto entra la punta a el tronco, inmediatamente nos da el flujo venoso. Este es un abordaje un poquito más complejo que el yugular. Cuando se tiene ya la experiencia de hacer punciones en plano, es el abordaje de elección porque nos permite tener la seguridad de que es un área una mayor área para poder realizar el procedimiento y estamos visualizando todas las estructuras que podamos lesionar. Vean, aquí está la guía, prácticamente corroboramos la presencia de la guía dentro del tronco brachiocefálico y algo que no se debe hacer, lo hicimos, bueno, en fines académicos, es, vean, no hay a otro sitio donde se puede ir la guía. Como estamos tocando el tronco, estamos metiendo la guía en el tronco, no se puede ir hacia otro lado que no sea, desde luego, la vena cava superior y podemos localizar incluso cuando pasamos la guía cómo se estimula el nodo y provoca esas extrasístoles, ¿no? Entonces, esto no se debe hacer, solamente es para que vean la efectividad que tiene la localización o la punción de este sitio. Otra cosa importante que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo y que no es adecuado es esto. Cuando tenemos a los pacientes, hacemos el abordaje subclavio, les pedimos que que retraigan el brazo, que jalen el brazo y que hagan una extensión del brazo, o incluso les ponemos por atrás bolsas de solución salina o les ponemos algo que les permita mantener la espalda más elevada, suponiendo que eso expone más la vena. Vean cómo la retracción, esto es un estudio que se hizo en cadáveres frescos en los cuales se hizo la retracción y ustedes pueden observar cómo en posición neutra podemos entrar a la vena subclavia, pero cuando hacemos la retracción incluso desplazamos la vena subclavia hacia abajo y tenemos mayor riesgo de provocar neumotórax. Esto es un estudio interesante donde prácticamente se confirma que el poner en la espalda o elevar los hombros del paciente, o elevar la espalda y que los hombros caigan hacia la cama del paciente, no nos da ningún beneficio. De nada sirve hacer eso, incluso se puede puncionar con mayor frecuencia el pulmón. Esta imagen es un video donde podemos observar las venas en posición normal y hacemos una retracción. Vean cómo se mueve el músculo en la parte de arriba. Jalamos el brazo y prácticamente no modifica absolutamente nada la posición de la vena. Vean, aquí lo hicimos con nuestro paciente y en este caso
exageramos incluso la elevación de la columna para que cayeran los hombros con mayor facilidad hacia la cama y vean que no pasa absolutamente nada. Es decir, para el abordaje subclavio, el retraer o el jalar el brazo, el colocarle cosas atrás en la espalda, no funciona absolutamente de nada, ¿sí? Ahora vamos al tercer abordaje, que es el abordaje de la vena femoral. Esta afortunadamente siempre respeta un poquito más la anatomía. Hay pocas variantes descritas en este abordaje. Casi siempre nosotros vamos a encontrarla a 2 centímetros de ligamento inguinal y esta es la estructura que vamos a encontrar. En corte transversal vamos a ver la vena femoral, la arteria femoral y cuando hacemos el corte longitudinal podemos observar la vena en eje largo. Vean la disposición que tiene. Afortunadamente para nosotros, el 88% de pacientes tiene esto. La arteria femoral y la vena femoral. Por la arteria femoral hacia afuera y la vena femoral hacia adentro. En pocos pacientes, en el 8%, la arteria femoral está por encima de la vena femoral y solamente el 4% tiene este tipo de variante, que es la más rara. Cuando nosotros vamos a puncionar, ¿cuál es la recomendación que tenemos? Es, ustedes van a abordar la vena femoral 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal y esta es la razón por qué lo hacemos, porque es el sitio precisamente donde la vena femoral incrementa el área y se aleja un poquito de la arteria. Por eso es generalmente a 2 centímetros donde nosotros realizamos el abordaje. Ustedes pueden verlo acá a nivel del ligamento inguinal y vean cómo bajamos 2 centímetros y entonces la vena femoral aparece con mayor claridad y facilidad para la punción. Algunas situaciones que se han estudiado es si realmente sirve la abducción, por ejemplo, y la rotación de la rodilla para incrementar el área de punción de la vena femoral. Esto sí funciona, esto sí está demostrado que incrementa el área de aproximadamente unos 4 milímetros aprox, si ustedes lo pueden ver acá. Esto es, le pedimos al paciente que gire su rodilla hacia la derecha, es decir, que haga un movimiento de rotación con la rodilla y esto incrementa el área de punción y facilita desde luego la canulación. Esto sí funciona y también está demostrado que el tren del Lenbu reverso, ¿sí?, el hacer que la sangre fluya hacia los pies también incrementa el área de punción. Por lo tanto, la abducción y el tren del Lenbu reverso sí tiene evidencia de que incrementa el área de punción en nuestros pacientes. Y aquí lo pueden ver en el video. Estamos a 2 centímetros de ligamento inguinal y observen cómo al momento de hacer la rotación de la rodilla aparece la vena femoral con mayor claridad, ¿sí? Un aspecto muy importante es esto, ¿verdad? A pesar de que utilicemos el ultrasonido, nosotros debemos ser muy cautelosos porque están descritas complicaciones incluso con el uso del ultrasonido. Y ustedes lo pueden ver en este reporte que salió hace aproximadamente unos 6 meses, en los cuales, bueno, se colocó el catéter. Ustedes pueden ver la vena, la radiografía donde se observa el catéter discurre adecuadamente, en teoría hacia lo que es la aurícula derecha, pero a la hora de avanzar el catéter o la guía, desafortunadamente entraron a pleura. Incluso este fue un procedimiento ecoguiado, sin embargo no se utilizó la prueba de contraste salino para verificar que la punta estuviera abocada hacia la aurícula derecha, solamente tomaron la radiografía y vean cómo la paciente tuvo que ser llevada a toracoscopía para resolver la situación. Entonces, las conclusiones de mi charla son estas. La ecografía facilita la inserción de vías centrales, disminuye las complicaciones, sobre todo para aquellos operadores que inician el entrenamiento. Desde luego, la experiencia del operador influye en los resultados. Todo especialista o no especialista que en algún momento requiere colocar acceso vascular debe recibir un entrenamiento adecuado. ¿Sí? El uso del ecógrafo debe ser obligatorio ante la evidencia costo-beneficio. Y bueno, la anatomía esperada con la manipulación y cambios de posición no predicen de forma confiable un cambio en la tasa de éxito de la canulación central. Y finalmente, pues ahora, sin lugar a dudas, con toda la evidencia que hay al respecto en relación al uso del ecógrafo para el acceso vascular, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Listo, muchas gracias. Gracias, Pavel.